Pues seguimos con otras 5 preguntas del examen de las últimas oposiciones de auxiliar de enfermería de DECAE del SAS. La pregunta número 6 nos decía que la estructura organizativa responsable de la atención especializada a la salud mental de la población, ¿vale? Podríamos haber leído hasta ahí, quedarnos con eso, pero nos siguen dando más información. Dice que incorpora los dispositivos asistenciales de salud mental del área hospitalaria o del área de gestión sanitaria correspondiente es, y nos dan 4 opciones. La primera que nos dan es la unidad de rehabilitación de salud mental, la segunda, el hospital de día de salud mental, la tercera, la comunidad terapéutica de salud mental y por último, la unidad de gestión clínica de salud mental. ¿Cuál habéis puesto? O si no os habéis presentado, ¿cuál de ellas elegiríais? Pues nos vamos a ir a verlo directamente a la normativa. La normativa que rige los dispositivos de salud mental es el decreto 77/2008 del 4 de marzo de ordenación administrativa y funcional de los servicios de salud mental en el ámbito del Servicio de Salud Andaluz. Y aquí, en el artículo 12, vemos que la unidad de gestión clínica es la unidad de gestión clínica de salud mental. Y aquí en el artículo 12 vemos que la unidad de gestión clínica de salud mental es la estructura organizativa responsable de la atención especializada a la salud mental de la población e incorpora dispositivos asistenciales de salud mental en el área hospitalaria y área de gestión sanitaria correspondiente. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería la D, la unidad de gestión clínica de salud mental. También lo teníamos aquí en nuestro tema. En la parte de organización administrativa y funcional de los servicios de salud mental, vemos que la unidad de gestión clínica de salud mental es la estructura organizativa responsable de la atención especializada, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Bien, pues nos vamos ahora con la pregunta número 7, que nos dice, según la vigente Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la siguiente definición, dato que no puede asociarse a una persona identificada o identificable por haberse destruido el nexo con toda información que identifique al sujeto o porque dicha asociación exige un esfuerzo no razonable, entendiendo por tal el empleo de una cantidad de tiempo, gasto y trabajo desproporcionado. Se refiere a dato anónimo, B, dato codificado o reversiblemente disociado, C, dato anonimizado o irreversiblemente disociado y D, dato consentido. Para empezar tenéis que ver que en estas dos, ¿vale? Nos pone aquí lo de aquí reversiblemente disociado, aquí irreversiblemente disociado, ¿vale? Es algo que, bueno, a lo mejor teniendo un poquito en cuenta, si no teníais muy claro cuál de las 4 era, que podía ser una de estas dos, habría que haberse decantado por la C, dato anonimizado o irreversiblemente disociado, que lo vamos a ver aquí en la normativa. Aunque nos habla de la Ley de Protección de Datos, realmente esta definición, veis que la veis aquí, dato anonimizado e irreversiblemente disociado, que es el dato que no puede asociarse a una persona identificada o identificable por haberse destruido el nexo con toda información que identifique el sujeto o porque dicha asociación exige un esfuerzo no razonable extendiendo por tal el empleo de una cantidad de tiempo, gasto y trabajo desproporcionado. Ahí lo tenéis, que es dato anonimizado o irreversiblemente disociado, y esto lo podíais ver en la Ley 14/2007 del 3 de julio de investigación biomédica, que también os lo tenía puesto por aquí en el temario. Si nos íbamos aquí a la ley, aquí teníais las definiciones y en datos anonimizados o irreversiblemente disociados tenéis que el dato que no puede asociarse, tal como venía en la pregunta del examen. De hecho, no sé por qué han puesto, imagino que para liar un poco, que nos fuéramos a la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales, cuando en esta ley, que la tenéis aquí, vamos a ver muchas cosas, pero no hay un apartado específico de definiciones. Cuando en la otra normativa, la de los biobancos, está mucho más claro. Es verdad que es un tratamiento de datos, por eso nos lo meten en este tema. Pero bueno, en fin, para liar un poco, como todo lo que ha sido este último examen. Nos vamos a ir a la 8, que nos decía: la persona titular de un biobanco de la Junta de Andalucía, ¿a quién tiene que solicitar el cierre del biobanco del que posee la titularidad? Y nos daba 4 opciones. Nos decía al presidente de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, al órgano competente para autorizar la constitución y funcionamiento de los biobancos en Andalucía, o al ministro de Sanidad o persona titular del ministerio competente en materia de salud. ¿Cuál habéis marcado aquí como correcta o cuál marcaríais en caso de no haberos presentado?
Pues la respuesta correcta en este caso sería la C. El órgano competente para autorizar la constitución es también al que se le va a solicitar el cierre. Y vamos a verlo dentro de la normativa, que lo tendréis por aquí. El cierre del biobanco o solicitud de su titular. La persona titular de un biobanco podrá solicitar su cierre a las autoridades competentes para autorizar su constitución y funcionamiento. Ahí lo tenéis en el Real Decreto 1716-2011 de 18 de noviembre por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos. Vamos a ver ahora la número 9. Una vez recepcionada la solicitud de autorización para la constitución y funcionamiento de un biobanco, el órgano competente en materia de autorización, acreditación y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Consejería competente en materia de salud dictará y notificará la resolución expresa en un plazo de 6 meses contados desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. B. 3 meses contados desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en cualquier registro público. C. 6 meses contados desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en cualquier registro público. O D. 3 meses contados desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Bien, nos da 4 opciones y se repiten 2 de ellas, ¿verdad? 6 meses y 3 meses. En esta primera opción de 6 meses nos dice entrada en el registro del órgano competente y después en esta nos dice en cualquier registro público. Y en esta exactamente igual. Aquí nos dice 3 meses en cualquier registro público y 3 meses en el registro del órgano competente para su tramitación. La respuesta correcta en este caso sería la D, porque sería un plazo máximo de 3 meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Y lo vemos aquí en la normativa. Autorización para la constitución y funcionamiento de los biobancos. En el plazo máximo en el que se debe notificar la resolución expresa será de 3 meses contados a partir de la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Que esto lo tenéis en el Real Decreto 1116-2011 del 18 de noviembre. Bien, pues nos vamos ya con la número 10, que nos pregunta ¿cuáles son las características del contenido de la comunicación verbal? A. Claridad, concisión y coherencia. B. Buena puntuación, corrección sintáctica y precisión. C. Expresión facial, movimientos del cuerpo y postura. D. Claridad, concisión, coherencia, sencillez y precisión. En cuanto al tema de comunicación verbal, vamos a encontrar por muchos sitios un montón de definiciones y de descripciones que, bueno, un poquito así más aleatorio. ¿Qué pasa? Que esta pregunta la podíamos haber contestado simplemente con tener un poco de... con ponerle un poco de sentido común. Porque en estas 4 nos dice claridad, concisión y coherencia. Podría ser, ¿verdad? Buena puntuación, ya aquí no, porque estamos hablando de comunicación verbal, la puntuación y la corrección sintáctica es comunicación escrita. Expresión facial, movimientos del cuerpo, postura, estaríamos hablando más bien de una comunicación visual, como teníamos aquí en el temario, ¿no? Lingüística escrita, utilizando el código escrito y demás. Y de no lingüística teníamos la visual, la gestual o la acústica mediante sonido. Pues mediante gesto sería la gestual. Entonces esta no, porque nos están pidiendo la comunicación verbal. Y después esta, de aquí abajo, la D, empieza como la A, claridad, concisión, coherencia y añade sencillez y precisión. Entonces, tendríamos que haber pensado que la respuesta correcta era la que aportaba más información y en este caso, si hubiéramos escogido la respuesta D, hubiéramos acertado la pregunta. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí con estas 5 preguntas y en el siguiente vídeo haremos las otras 5 y las analizaremos para que veamos de dónde han sacado esas respuestas. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos dentro de poco.